2011 vinculado a lo último que os decía, una movilización de tipo popular. En Barcelona, en el barrio de Sants, se dan unas condiciones en las que había una zona, la gran fábrica textil de Can Batlló, que era una reivindicación popular desde hacía muchos años y finalmente el año 2011, después de una movilización grande, la podéis ver por internet, no me extenderé en eso, conseguimos entrar en la fábrica y ocupamos, que finalmente fue de manera pacífica porque la pactamos con la propiedad, una primera nave. El hecho de entrar ahí nos hizo ver un potencial muy grande a la gente que entramos y vimos que no solamente, como habíamos pensado, se podían hacer allí espacios de tipo cultural para jóvenes, hacer teatros, hacer bares, espacios de juego, rocódromos, como ya tenemos, sino que además tenía más potencial. Y las líneas de potencia que tenía eso, una la vimos en el terreno de las cooperativas de trabajo, la economía social y solidaria, y la otra la vimos en el terreno de la vivienda. Dijimos, hombre, aquí nos podríamos plantear afrontar un nuevo modelo de vivienda desde el cooperativismo. Y en el 2012 aparece lo que sería el germen de lo que finalmente sería la Borda. Aparece un primer grupo de nada más 12 personas que pensamos en construir, bueno, recuperando una de las naves, 10 viviendas. Ese es el principio, digamos, de esta aventura. Esta aventura que estaba unida al proceso de Can Batlló, que tuvo un impacto muy grande a nivel reivindicativo y de acción en todo el territorio de Barcelona y sobre el mismo ayuntamiento, nos llevó a que nos ofrecieran, poco después, nos ofrecieran desde el ayuntamiento no la nave que nosotros queríamos en la fábrica para 10 viviendas, rehabilitando, sino que había un solar de protección oficial al lado, en el mismo perímetro de Can Batlló, de protección oficial y que se planteaban cedérnoslo. Y así fue, se puso en marcha ese mecanismo, ahí se constituyó la primera asociación que impulsó este proceso, se llamaba La Mangala, el nombre de la masía, del caserío que había en esa zona antes de que se hiciera la fábrica, y nosotros reivindicamos ese pasado agrícola con el nombre de nuestra asociación y emprendimos el viaje con el objetivo ya de ir de cara a ese solar. Una primera cuestión que nos plantea el hecho de hacer ese salto de una nave que íbamos a hacer 10 viviendas a ese solar que nos ofrecía el ayuntamiento, y esto es una cosa que la viven también los grupos que acompañamos desde la Dinamo, y es el hecho en el que aparece la realidad de la pista de aterrizaje donde vamos a hacer el proyecto, pueden cambiar cosas. En nuestro caso cambiaron radicalmente, porque de 10 viviendas pasamos a la potencialidad de 30 viviendas. Eso significaba que nuestro grupo se tenía que abrir y se abrió a través de una asamblea convocada a todo el movimiento activista, vecinos, etcétera, del entorno del barrio y de Can Batlló en particular, y saltamos de ser 12 personas a ser una asamblea de 50. La cuestión de ese salto cualitativo nos hizo empezar a trabajar. Estamos hablando de que esa asamblea de obertura se hizo el 2015. El 2015 se amplía y empezamos ya a pensar alineadamente sobre una posibilidad que era un suelo concreto, el hecho de construir ese edificio. Eso nos obliga a organizarlo, después veremos las comisiones en las que estábamos trabajando, para afrontar ese reto. Y ahí se abren otros de los retos que los colectivos que emprenden esta aventura necesitan. Necesitan el colectivo, necesitan la pista de aterrizaje, el solar, y a partir de ahí aparecen los números, y los números quiere decir financiación. Nos ponemos en marcha con el tema de la financiación, lo activamos, hablaremos después de cuántas patas tiene la financiación esa, porque es grande y es voluminosa, pero lo importante de eso es que el 2017, pasamos del 2015 al 2017, en febrero del 2017 colocamos la primera madera, que es el equivalente a la primera piedra de un edificio convencional. Como nuestro había de ser de madera, no podíamos poner una piedra, pusimos una caja de madera. Y a partir de ahí empieza la construcción. El 2017 empieza en febrero esa construcción y entramos a vivir en diciembre del 2018. O sea que ahora mismo llevamos un año y medio aproximadamente viviendo en el edificio. Para poner en contexto también ese proceso cronológico que os he explicado, deciros que no es por casualidad que aparece primero la Mangala y después la Borda en el barrio de Sants. Sants tiene un pasado y una estructura importante a nivel cooperativo. Para que os hagáis una idea, el barrio de Sants tiene unos 195.000 habitantes, el subbarrio de la Bordeta, donde estamos nosotros, unos 70.000. Pero para que os hagáis una idea, en el barrio de Sants, en este momento, hay más de 50 cooperativas de diferentes tipologías articuladas en plataformas, y algunas de ellas están ya dentro de lo que es el propio perímetro de Can Batlló, quiere decir, al lado nuestro.
De alguna manera estamos diciendo que el proyecto de la Borda forma parte de un proyecto transversal de la economía social y solidaria en el barrio que a la vez está vinculado al pasado cooperativo y de reivindicación social de las asociaciones de vecinos, de las AMPAs de las escuelas, de las entidades culturales. En Sants, digamos que hay una vida muy activa, muy reivindicativa, muy social, que ha favorecido que nosotros pudiéramos ir a un ritmo bastante alto y aparte conseguir el núcleo de apoyo necesario para tirarlo adelante. Hasta ahora hemos hablado un poco de la cronología y de dónde sale la Borda y cómo se conforma. Decir que evidentemente, y se ha dicho en otras charlas, pero no vamos a dejar de repetirlo durante todos los días que dure el Congreso, estamos vinculados al modelo de la cesión de uso. Ni compra ni alquiler. La Borda es un proyecto en el cual la propiedad del edificio es de la cooperativa La Borda, el suelo es público y se conservará como público, porque es una cesión del ayuntamiento a 75 años, y las personas, lo que somos usuarias de las viviendas que habitamos. O sea que nosotros, de alguna manera, somos propietarios colectivos del edificio, pero no tenemos la capacidad individual ni de vender ni de ceder el espacio en el que habitamos. El modelo lo conocéis, se hace una aportación inicial y después se pagan unas cuotas. Las aspiraciones del modelo de cooperativas de vivienda de cesión de uso es el hecho de facilitar un modelo de acceso a la vivienda que sea no especulativo. Es importante porque al decir ni compra ni alquiler, ¿cómo? Pues entonces, ¿qué? Bueno, pues uso a través de la propiedad. Después el hecho de facilitar que estemos hablando de cuotas asequibles. Se trata de que siga un proyecto en el que paulatinamente y conforme seamos más gente en este territorio de crecimiento de las cooperativas, cada vez sea más accesible. Y después insistir sobre el hecho de que la base de esto es el derecho de uso. De hecho, en la Borda se da un doble derecho de uso. El ayuntamiento da derecho de uso, hace una cesión de suelo a la cooperativa y la cooperativa hace una cesión de uso a las personas habitantes. De alguna manera, con eso explicamos el modelo. Durante estos días ya tuvisteis una charla, creo, sobre modelos internacionales de referencia. En cualquier caso, nosotros con los que más inicialmente nos identificamos fue con los proyectos daneses y los de la FUCMAM uruguaya, que estarán presentes en una de las charlas al final del ciclo del Congreso. Decir que hay otras iniciativas de ese tipo, por ejemplo, también y recientemente también estarán presentes en el Congreso la gente del Mittelhauser Syndicat alemán, que también nos han inspirado y con los cuales mantenemos una relación muy estrecha. ¿Qué condiciones o qué estructura? Cuando os decía, bueno, somos socios de una cooperativa y tal, ¿cómo es esa estructura societaria en el caso de la Borda? En el caso de la Borda, finalmente, de ese salto que os dije de 10 viviendas a 30, finalmente han sido 28 las viviendas, porque ya os explicaré la estructura de cesión individual que hemos hecho de la superficie para tener espacios colectivos. Finalmente fuimos a 28 unidades de convivencia. Eso representa que en este momento en la Borda habitamos 40 adultos y 13 niños y niñas que van desde los 10 años hasta algunas que tienen 6 meses. Esa es un poco la estructura. Diríamos entonces que tenemos 53 habitantes dentro de la Borda. Pero la estructura de la cooperativa somos 240 personas socias. Y eso es importante remarcarlo. Una cooperativa de vivienda no solamente se constituye con las personas que la habitan, sino con todas aquellas personas que se vinculan, dan apoyo, participan o pueden, en su caso, incluso dar crédito, comprar títulos participativos, etc. Entonces, os explico un poco la estructura. 40 personas habitantes, que son las socias habitantes, que son las que tienen, de alguna manera, la responsabilidad de la gestión de la vida ahora mismo dentro del edificio y que son las personas que habitan y renuevan los estatutos junto con el resto de socios, pero sobre todo la cuestión del régimen interno de habitabilidad, que es el que gestionan las personas habitantes. Después, por otra parte, tenemos una lista de 70 personas socias expectantes, que son personas que están vinculadas a la cooperativa, que también son socias y que están a la espera de que pueda haber alguien que deje el espacio para entrar ellas, y su ordenamiento a nivel temporal y en función de los espacios que queden libres es la que les dará el acceso. Y por último, tenemos 130
que son socias y socios colaboradores que lo que han hecho ha sido vincularse, o bien nada más pagando la cuota de socios para estar al tanto de este proceso y darnos apoyo y tener derechos societarios, por descontado, o bien algunas que lo que han hecho ha sido incluso poner crédito, pactando cada uno con nosotros la cantidad que querían poner y cuándo se la retornaría para reforzar la estructura financiera de la cooperativa. En total, 240 personas socias. Esto quiere decir musculatura social. Es muy importante entender que la manera de afrontar estos proyectos es de tipo comunitario, pero no solamente para las personas que habitan, sino porque el hecho de tener 240 personas socias nos proyectan sobre el territorio, nos proyectan sobre la realidad. Y no solamente tenemos personas socias que están viviendo en la ciudad de Barcelona, hay personas socias del Mittelhauser Syndicate, tenemos personas socias de otros países, tenemos personas socias de toda España. A la vez que después hablaremos, a través de los socios, de las personas que han comprado títulos participativos, tenemos colaboradores, como bien dice, por todo el territorio de España. Pero una vez explicada la estructura societaria, vamos al tema de la estructura de la vida en común. En los edificios convencionales, nosotros tenemos una superficie en la que se habita, una superficie privativa, una superficie que podríamos decir de vivienda, y después tenemos unos espacios comunes. Esos espacios comunes básicamente son los accesos y las circulaciones, ascensores, escaleras, porterías, en algunos casos cuartos de contadores, etc. Esa proporción se rompe cuando entramos en el planteamiento de las cooperativas de usuarias de vivienda porque no solamente queremos habitar, sino que queremos cambiar la convivencia. Y por lo tanto, a costa de una parte de la superficie privativa, generamos lo que llamamos espacios comunitarios. Esa es una cuestión muy diferencial respecto a otros proyectos de este tipo. Por tanto, en nuestro caso, tenemos la lavandería, tenemos una cocina y comedor y sala de estar, colectivos, un espacio para invitados, que son 2 habitaciones con servicios sanitarios comunes, una sala polivalente de 200 metros cuadrados. Tenemos en previsión, porque hay algunas cosas que todavía las estamos construyendo, una sala de cuidados y salud. También tenemos un aparcamiento para 80 bicicletas. Tenemos trasteros en las plantas para tener material común en esa zona. Y después tenemos toda una lista que está colgada y de la cual podemos disponer, en la que tenemos herramientas y objetos compartidos que nos sirven para no tener una sobrecarga de materiales ni de equipos cuando los podemos compartir. Aspiradoras, mesas de planchar, mesas plegables, sillas plegables, etc. Y después utilizamos de manera rotatoria esos espacios, y lo hemos vivido ahora en la COVID, como espacios de cotrabajo. Los pisos de invitados, los espacios de invitados estos días no podía venir nadie. Y sin embargo teníamos adultos que tenían a sus hijos en casa y a sus hijas que necesitaban teletrabajar. En una situación normal, la gente se ve sometida a un estrés muy alto por esa situación. Nosotros disponemos de los espacios necesarios para poder diversificar esos usos, darles la vuelta y utilizarlos de otra manera. De alguna manera, muy resumidamente, ese es el encaje de los espacios comunes, esa manera de pasar de espacios comunes de circulación a espacios comunitarios de uso que favorecen la vida comunitaria. Ese sería un poco el diseño. Pero hablando de diseño, no solamente ha sido el diseñar los espacios a nivel de vivir y decir el listado de las cosas que queríamos tener como espacios comunitarios, sino que además el diseño, el proceso de diseño, que es una cualidad de las cooperativas usuarias de vivienda, también ha sido participativo, hasta las últimas consecuencias. Empezamos por compartir a partir del año 2015 cuáles eran los sueños de todas las personas que íbamos a vivir, y pusimos posits y llevamos fotografías de casitas bonitas y patios muy guapos para colgarlas en una pared, y a través de eso y con el acompañamiento de nuestros arquitectos, en nuestro caso tenemos la suerte que viven ahora ya con nosotros, empezamos a hacer aterrizar esos deseos, esas utopías, en cuestiones concretas. Y eso nos llevó a un diseño participativo en el que nosotros aprendimos a ser un poco diseñadores y arquitectos, y los arquitectos cedieron una parte de su manera de trabajar para que cooperativamente pudiéramos diseñar todos y todas juntos. Del fruto de ese proceso es el que ha salido el edificio que algunos de vosotros habéis visto y que también comentaremos ahora, con sus cuestiones vinculadas a la eficiencia energética, sus circulaciones, su aspecto y tal, ¿no? Volviendo a la cuestión jurídico-legal, recuerdo que ayer en la charla que hubo con la gente de Madrid, de Travensol,
se les preguntaba, ¿pero el suelo de dónde salió? ¿Y qué condiciones había? ¿Y por cuánto tiempo fue? Bueno, en principio, importante, toda la gente que habitamos en la cooperativa La Borda cumplimos los criterios de vivienda de protección oficial, porque el suelo que nos cedió el ayuntamiento, aparte de ser público, fue una cesión de un suelo que estaba calificado como VPO, vivienda de protección oficial. Eso quiere decir que nosotros lo que obtuvimos fue una cesión por 75 años, que pueden ser prorrogables por lo menos hasta 90, por parte del ayuntamiento de este solar. Nosotros teníamos que cumplir las condiciones de vivienda de protección oficial. La cesión de ese suelo a 75 años está vinculada a un canon anual que finalmente quedó en aproximadamente unos 3.200 euros anuales. Si vosotros repartís 3.200 euros anuales repartido por 12 meses y repartido por 28 viviendas, podéis ver que lo importante para financiar no era el canon. El canon, digamos que hacemos una verbena como la de hoy y ponemos un pote y lo llenamos con la gente que somos. O sea que no hay problema con eso. Pero era importante hablar de ese proceso porque aquí hay una cuestión vinculada a cosas que se hablarán durante este congreso y es la importancia de que la administración se dé cuenta de que nosotros estamos planteando una alternativa a la vivienda. Y por eso es importante que los interpelemos para que favorezcan esas cesiones de suelo, que favorezcan a su vez el hecho de que los colectivos puedan llevar adelante sus proyectos. Eso sería referente al tema del suelo. Volviendo a lo del proyecto arquitectónico, cuando nosotros nos planteamos, vimos el solar y empezamos a pensar, nos dimos cuenta de que esa voluntad de tener espacios colectivos tenía que ir asociada además a una eficiencia energética muy alta, que nos favoreciera, entre otras cosas, en la lucha que tuvimos para conseguir hacer parking, vinculado a que tenemos un edificio de alta eficiencia y por lo tanto no tenemos foso debajo nuestro ni tenemos coches aparcados. Tenemos un aparcamiento en planta para 80 bicicletas, pero aquí no entra ningún coche. O sea que de alguna manera estamos luchando para cambiar la movilidad también. En cualquier caso, ese diseño eficiente y teniendo en cuenta que nos queríamos inspirar en proyectos comunitarios que tuvieran en su misma estructura ya el ADN de la convivencia, nos llevó a diseñar un edificio inspirado en las corralas que tenemos en Madrid o en los patios andaluces que tenemos en determinados palacios que hay en determinadas capitales andaluzas, en las que las viviendas están en el entorno de un patio que permite circulaciones, que permite visualización, que nos permite tender la ropa dentro cuando llueve y que nos permite tener plantas y circular todos por ahí. De alguna manera, ese diseño de alta eficiencia estaba planteado ya en el que su recorrido, su estructura interna, tuviera esa componente social. Cuando llegamos a la realidad de quién éramos y qué edificio teníamos, es cuando ya repartimos las tipologías de las viviendas en las que nos íbamos a meter. Y eso significó el hecho de llegar a la conclusión de que teníamos que tener 3 tamaños de viviendas, 3 tamaños de unidades de convivencia, que nosotros llamamos. La pequeña, que es la S, la mediana, que es la M, y la grande, que es la L. Veréis que son las letras identificables en las tallas de la ropa. No es porque sí tampoco. Estamos en el contexto de una fábrica textil del año 1880 y, por lo tanto, los tamaños van asociados a esa tipología. De alguna manera, esa distribución, en el momento en que ya entramos en decir tenemos esa tipología, es cuando también se incorporarán pues, miradas como, por ejemplo, la de la arquitectura feminista. Entendíamos que se había de dar centralidad a las zonas de cuidados que en muchos espacios en donde habitamos están al entorno de la producción de la cocina y los baños, es la zona en donde se dan los cuidados en la cotidianidad de los pisos y de las viviendas donde habitamos. Entonces, todos esos servicios están colocados en el centro y los espacios en su momento original y después cada uno compartimentó, estaban, digamos, diáfanos. Eran superficies que después podían ser ajustadas a los usos por parte de las personas que las habitarían. Pero era importante tener en cuenta esa situación, ¿no? De la misma manera, a la hora de diseñar, y la eficiencia energética nos planteó eso, de las 28 viviendas que tenemos, agrupamos 24 en una sola fachada. Y diréis, ¿por qué? Bueno, porque es la fachada sur y porque es la que tiene una insolación más alta. Nada más nos vimos obligados, como quien dice, a dejar 4 en fachada norte. Y todos los servicios comunes, la mayoría de ellos, los colocamos en fachada norte. ¿Por qué? Porque el hecho de orientarlos de una determinada manera nos permite, por ejemplo, que las 24 viviendas que dan a fachada sur no utilizamos calefacción en todo el año. Funcionamos por insolación solar. Hablar de eficiencia energética pediría un poco más de precisión, pero deciros que el edificio
esa estructura de corrala lo convierte en un sistema pasivo de calefacción y de ventilación en verano, cuando estamos empezando el verano ahora es oportuno comentarlo, que hace que no tengamos que tener energía añadida para conseguir el confort dentro del edificio. Y eso funciona porque el sistema de corrala funciona como una chimenea. El edificio capta aire fresco de la parte de fachada sur que da al parque, de lo que será el parque de Can Batlló, por debajo del suelo en un foso canadiense y lo inyecta dentro del patio. Esa reja que proyecta aire fresco se activa porque en la parte alta de lo que es la corrala, en la parte del patio, arriba, hay un invernadero, como el que podéis ver por las carreteras al lado, donde plantan cebollas, tomates, judías, etc. Y ese invernadero, que tiene un control domótico, se abre y automáticamente cuando se abre el aire caliente, en este caso en verano, sube, sale y tira del aire fresco que pasa a través del suelo del edificio y se proyecta en el patio. Todas las viviendas tienen microventilaciones y ventilaciones amplias que hacen que el aire de fachada circule por dentro, vaya al patio y salga hacia arriba. Eso es un sistema de refrigeración automática, pero que va complementado con un sistema de toldos que se pliegan y se despliegan en la parte alta de ese invernadero, por la parte interior, para evitar que el sol cenital pueda calentar y que se abren para aumentar la ventilación durante la noche para conseguir frescor. De la misma manera, en invierno el foso canadiense no funciona porque el invernadero por la parte de arriba se cierra y con lo cual no perdemos temperatura. Y durante la noche se cierra el toldo, ahora se cierra durante el día cuando cae sol, en invierno se cierra por la noche para que no se pierda la temperatura acumulada durante el día. Por tanto, estamos hablando de que ese aterrizaje sobre la necesidad de la producción de edificios de tipo sostenible nos hace que consigamos objetivos de alta eficiencia. Para cerrar el tema de la cuestión de construcción sostenible, hicimos un estudio antes de venir aquí de toda esa gente que os hablo, que hemos venido aquí a vivir, que previamente también éramos 28 unidades de convivencia, pero dispersas. Hicimos un análisis de nuestro impacto ecológico, nuestra huella ecológica en la situación previa a venir a vivir aquí. Entre estar dispersos y estar aquí, midiendo todos los parámetros de utilización de energía, de confort, de calefacción y de refrigeración en verano, de movilidad, etcétera, de estar viviendo dispersos en viviendas convencionales, a estar juntos viviendo en este edificio, hemos reducido nuestra huella ecológica en un 75% colectivamente. Eso quiere decir reducir la emisión de carbono y de otras cuestiones a un perfil muy alto. Por lo tanto, la sostenibilidad es muy alta. Funcionamos con una caldera de biomasa para la cuestión del agua caliente, utilizamos solo inducción para no utilizar gas y nuestro contrato de luz está hecho con otra cooperativa que es Soma Energía, que hace certificados energéticos, con lo cual nada más consumimos energía verde. O sea que nuestro impacto, incluso en una situación como la que hemos vivido, que hemos estado intensamente viviendo aquí encerraditos, ha sido muy favorable también a nivel climatológico. Para ir ya cerrando y tal, en el principio, cuando nos tuvimos que organizar, organizamos comisiones. Recuerdo que en una de mis primeras charlas ya apareció ese esquema como una manera de organizarse y era el que disponemos de una comisión de comunicación, una de secretaría, una de convivencia, una jurídica, una de arquitectura y una económica. Esa era la estructura de la que nos dotamos para poder llevar adelante el proyecto y de las cuales estaban vinculadas la gente que nos ayudaba, desde la gente de la Cola Arquitectura, que estaban en la de arquitectura, en la cuestión jurídica estaban los abogados del colectivo Ronda, en la cuestión económica y financiación estaba la gente, evidentemente, de COP57, y teníamos vinculada gente que también trabajaba en ingeniería y eficiencia energética en la cuestión de sostenibilidad. Esa estructura, una vez hemos entrado a vivir, se ha reducido, porque, por ejemplo, la comisión de secretaría y la de jurídica, que eran estratégicas estar por separado en el periodo inicial, ahora en convivencia, nada más son secretaría y están fundidas. La de arquitectura se ha convertido en autoconstrucción y mantenimiento. La económica la tenemos que mantener porque gestionamos muchos recibos, muchos pagos, muchas cosas, pero digamos que ahora la que ha tomado un protagonismo más alto ha sido la comisión de convivencia. Digamos que se produce una transición en el proceso de promoción de cuando estás pensando a cuando estás construyendo a cuando estás viviendo. Y nosotros que ahora estamos viviendo, pues hemos ido a esa situación. Ahora sí, para acabar, os explico el esquema de los quesitos que decimos nosotros, que es el financiamiento. Para que os hagáis una idea,
las aportaciones iniciales que en cualquier proyecto de este tipo tienen que hacer los futuros socios y socias habitantes, tiene que sumar aproximadamente el 20% del total de la promoción. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de La Borda, el coste del edificio, de toda la promoción, fue de 3.250.000 euros. Las aportaciones de las 28 unidades de convivencia, para llegar a ese 20% aproximado, han sido de 18.500 euros. Esa es la aportación que hemos realizado cada unidad de convivencia y que es esa aportación al capital social que se recupera en el caso de Valles. Las aportaciones de las socias colaboradoras, que os comentaba antes, han llegado al 11%. Los préstamos de tipo participativo, que han colaborado también las socias colaboradores, han sido un 11%. Hicimos una emisión de títulos participativos. La gente de COP50SET, cuando haga su charla, seguro que os lo explica porque vamos de la mano en este proceso desde hace ya unos cuantos años. Pero el 29% del presupuesto lo cubrimos con esa emisión de títulos. Fueron 850.000 euros que sacamos en títulos de 1.000 euros cada uno, con un límite que nada más se podían comprar máximo 10 títulos, o sea que nadie, ni entidad física ni jurídica, podía comprar más de 10.000 euros, y los cubrimos en 15 días. Quiere decir que el interés por dar apoyo a alternativas a la vivienda es muy alto. Y eso ha llevado a que yo, que me muevo por el territorio explicando esta historia y la de la Dinamo, me he encontrado en presentaciones en cualquier lugar de España con gente que en la sala, cuando explico esto, me dicen: yo tengo un título vuestro. Porque COP50SET lo que hizo es, a través de su red en todo el territorio, hizo la información y la emisión de bonos accesible a gente de todo el territorio. Por lo tanto, importante, la gente que quiera emprender en ese territorio piense en la emisión de títulos participativos. Después tuvimos préstamos a la vivienda dados por diferentes entidades, algunas a fondo perdido, otras no, pero bueno, en cualquier caso fue un 18%, de subvenciones nada más el 7%, y después un 5% que son aportaciones a fondo perdido. Si calculáis el 5% de 3.250.000 euros, resulta que hay gente que se plantea que para impulsar determinadas alternativas está bien no hacer un Berkami y poner algo a cambio que te den una camiseta. No, no, sino, como es quien dice, aflojar la mosca, ¿no? Y la aflojaron. Y unos de los que pusieron dinero a fondo perdido fueron los del Mittelhauser Syndicat alemán, que son nuestros hermanos mayores. Como ya llevan más recorrido y han, en algunos de sus proyectos, acabado de devolver los créditos, continúan pagando cuotas para constituir una caja que sirve para apoyar a otros proyectos. Por lo tanto, lección aprendida, tomamos nota, cuando nosotros seamos mayores ayudaremos a otros. En resumen, este es un poco nuestro proceso, nuestra historia, un poco de arquitectura, un poco de convivencia. Deciros que ahora hemos podido experimentar la convivencia en situaciones que no pensábamos que tuviéramos que vivir. Hemos vivido el confinamiento dentro de nuestro edificio. Le hemos descubierto potencialidades tanto al edificio como al grupo humano. Decir que entre nosotros ha habido gente que ha tenido que estar confinada por haber estado en contacto con gente positiva en COVID. 2 personas que no han llegado a desarrollar la enfermedad. Por otra parte, y con esa sí que teníamos una situación de aislamiento importante, teníamos una enfermera que trabajaba en primera línea en las UCIs con los respiradores y una epidemióloga que también estaba en primera línea. Nos servían de pepito grillo, de conciencia, de aviso, de reflexión continuada sobre qué medidas teníamos que tomar. Pero el hecho de vivir este proceso aquí dentro nos ha llevado a situaciones que os comentaba, como el hecho de tener espacios para poder salir de casa, hacer teletrabajo, pero también el hecho de que las personas que han estado confinadas o aquellas que por su situación, sensibilidad alta a enfermedades respiratorias o por edad, han tenido unas restricciones más altas dentro de su domicilio, han tenido la facilidad de que nuestra comunidad los proveía con la compra, le recogía la ropa sucia, se la llevaba, ya se la recogía del tendedero, se la llevaba a casa. Si hacía falta, les hacía cualquier tipo de servicio, como irles a cocinar determinadas cosas, solucionar conflictos, o irles al banco, solucionar gestiones, etc. ¿Por qué? Porque nuestro territorio es un territorio común. Y en esta última época, que los niños los han desconfinado, desde aquí una crítica
durísima a todo este proceso que hemos vivido porque ha sido adultocéntrico, han encerrado a todos los pequeños y pequeñas de una manera sistemática, les han quitado sus derechos por encima de los que tienen los animales de compañía. O sea, es una barbaridad. Nosotros, durante el periodo de confinamiento, agrupamos determinados grupos de niños con adultos de referencia para hacer cuidados y permitir que los adultos pudieran teletrabajar. Y en este momento que ya se ha abierto la veda y los niños pudieron salir, ya hemos generado nuestra pequeña escuelita y ahí sí que todos los niños durante el día, aquellos que son mayores, hay 2 o 3 que son lactantes, esos no, pero están siendo, como quien dice, y por turnos, acompañados por 4 horas diarias por parte de los adultos de la comunidad. Os explico todo esto porque son cuestiones que una vez se experimenta la potencialidad del modelo en una situación tan extrema como es un confinamiento por una enfermedad como el COVID, es cuando te das cuenta, y no somos los que lo hemos de alguna manera sufrido más. Yo creo que ayer lo hablaba la gente de Travensol, no es lo mismo vivir un confinamiento como ha vivido Travensol o nosotros o vivirlo en una residencia. No hace falta poner ejemplos ni citar cosas, pero en cualquier cosa, los modelos comunitarios autogestionados, como decía el compañero ayer, son eficientes, son cuidadosos con las personas y facilitan colectivamente asumir retos que no se pueden asumir individualmente, ¿no? Bueno, con eso lo dejo ahí. Yo pienso que os he explicado ya todo un poquito lo de la borda. Y si hay preguntas o vosotros mismos me queréis plantear alguna cuestión sobre ese proceso que os he explicado, pues vamos a empezar. Sí, te voy a hacer alguna que aparece por aquí en Facebook. Había Eva Moral preguntaba que qué pasaba al cabo de esos 75 años. Bueno, nosotros estamos habituados a una cuestión que está vinculada también a lo que os explicaba del contexto de Can Baldó, ¿no? De la fábrica que los vecinos hemos conseguido y que el mes de abril del año pasado, no, perdón, en abril de este año, conseguimos que el Ayuntamiento de Barcelona nos hiciera una cesión de naves que representan 9.000 metros cuadrados de superficie a 50 años, ¿no? En el caso de la borda, os decía, el solar está cedido a 75 años. En cualquier caso, primera cuestión, una cesión por parte de la Administración, ya sea a una entidad cooperativa como es la borda o a un colectivo como la Asociación Can Baldó, están vinculadas a la manera de conseguirlo también, que es la musculatura social, el mantenimiento de la estructura social que defiende los derechos de las personas y hace que en el tiempo, cuando lleguen los 75 años en la borda y los 50 años allí, se vuelva a negociar con el ayuntamiento. Quiero decir con eso que es susceptible de volverse a negociar. En cualquier caso, yendo al tema de la borda, hay una cuestión vinculada a la pregunta que me planteas que a veces genera cierta incertidumbre. Bueno, claro, pero llega los 75 años y nos tenemos que ir. Está calculado el hecho de que lo que os he explicado al final de la intervención expositiva, en la que hablaba de las cantidades de diferentes procedencias que han cuadrado el presupuesto de los 3.250.000, tenemos calculado que entre el año 25 y el año 30 de nuestra estancia en este edificio y en este espacio, yo seguramente no, pero habrá otra gente, se habrán liquidado todos los créditos. Quiere decir que entonces la cuota se mantiene y la cooperativa se capitaliza. Y se capitaliza por 2 razones. Una, para estar preparada, que en caso de que cuando llegue el año 70 y empezamos a negociar con el ayuntamiento, se ve que el ayuntamiento, que sería legítimo, quiere recuperar el edificio porque tiene una necesidad de hacer un centro asistencial, un espacio para acoger personas migrantes, un espacio para mujeres que han tenido problemas de violencia, etcétera, y quiere recuperar ese edificio que estará perfectamente mantenido, es legítimo. Entonces, nosotros, en el caso de que no se pueda prolongar el tema de la vivienda, que también es posible, disponemos de unos recursos para que en el año 70, según cómo vaya, ya podemos poner en marcha una nueva promoción sin tener que hacer aportaciones iniciales al capital social y teniendo que pedir muchos menos créditos para volver a poner en marcha otra cooperativa en otro espacio. Pero no solamente eso. Acumulamos dinero para esa situación, con lo cual podremos de alguna manera migrar, pero es que hasta que no tengamos que ejercer esa migración, desde el año 30 aproximadamente hasta el año 70, disponemos de fondos para ayudar a otras cooperativas, con lo cual ellos no tendrán que aportar tanto o no tendrán que hacer tantos créditos. Por lo tanto, se puede renegociar después de los 75 años, se puede capitalizar para continuar el proyecto cooperativo en otra zona y ese recorrido nos permite además apoyar el modelo en otros procesos. O sea que, en principio, eso y una buena dinámica de relación
con todo el entorno, quiere decir que la cooperativa no se vuelva hacia adentro, sino que esté como nosotros articulada con el barrio, con el entorno, con sus reivindicaciones, que hagan ver a la administración que haya en ese momento que somos una parte importante de la comunidad, no solamente viviendo en el edificio, sino dinamizando y participando en todo nuestro entorno. Con eso se puede negociar de manera muy favorable la continuidad. Ahora que decías un poco que había también esa interacción con el barrio, ¿el barrio tiene algún tipo de, o las personas que viven en ese barrio pueden participar de actividades que organicéis en el edificio? ¿Cómo es esa interacción con el barrio? A ver, más que la gente del barrio interactúe dentro del edificio, la gente que habita el edificio interactúa a través de lo que es Can Batlló y todas las actividades que se realizan o las asociaciones de vecinos, porque todos participamos de esas estructuras. Y eso quiere decir que nosotros estamos presentes en las reivindicaciones de las líneas de autobuses del barrio, como gente de la borda, pero también hemos estado en el proceso de diseño del parque de Can Batlló, porque lo hemos hecho desde un proceso participativo gestionado por la Asociación Can Batlló, de la cual la borda es parte, y hemos decidido entre los vecinos y vecinas cómo diseñarlo. Y entonces hemos hablado con el ayuntamiento y ahora están empezando las obras para activarlo del parque. Quiero decir que mucha de nuestra actividad está vinculada con eso, pero además en los espacios que nosotros y otras cooperativas generan cuando llevan adelante las promociones tenemos locales comerciales. Y en nuestro caso tenemos un local comercial que lo que hemos hecho ha sido alquilárselo a una cooperativa que es el Economato Social, y el Economato Social es una tienda de productos ecológicos y de proximidad, que es cooperativa, que además tiene socios consumidores y que también está abierta al barrio. No solamente eso, sino que hemos diseñado el edificio no construyendo en base toda la superficie, sino liberando una superficie, haciendo a través de nuestro edificio una calle de acceso desde la fachada hasta el parque. Con lo cual, los vecinos y vecinas circulan por nuestra puerta y pueden leer en donde están el intercomunicador, el portero automático, que está explicado lo que es la borda y la cooperativa. Aparte de eso, evidentemente, por nuestras relaciones, no en época de COVID, cuando hacemos determinadas actividades en nuestro comedor comunitario, que está abierto a los solares que hay detrás, participa gente de todo el barrio. En nuestro primer aniversario hicimos un festival de poesía en el que participó gente del barrio y lo celebramos juntos y juntas y vino la gente del barrio. Aparte que hacemos visitas regularmente a toda aquella gente que nos solicita una vez al mes. Esperamos poderlas volver a activar. Genial. Otra pregunta. Me preguntan, ¿cómo sale alguien de la cooperativa o qué pasa si se fallece? ¿Puede entrar un hijo en tu lugar o se vende a otra persona? ¿Cómo funciona? Lo primero, la parte final, aquí ni se compra ni se vende, ¿no? Ni se compra, ni se vende, ni se alquila, lo primero. Hablando del caso del fallecimiento de una persona, porque la pregunta iba vinculada a si los hijos tienen derecho a heredar el derecho de uso. Lo que tienen los hijos derecho es a recuperar la aportación al capital social inicial. Nada más tendrán derecho al uso en tanto en cuanto sean socios expectantes o hayan estado conviviendo con sus padres o progenitores en la última etapa como socios habitantes sin el derecho del uso, porque el derecho del uso que lo tendrían los padres. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso del fallecimiento de una persona, sus herederos recuperarán los 18.500 euros en el caso de la borda. Pero nada más podrán habitar en el caso de que estén en la lista de espera y que su posición en la lista de espera temporalmente esté en las condiciones de poder acceder. Porque entendemos que el derecho de acceso a la vivienda tiene que estar vinculado a ese proceso de participación. Entonces, lo que sí que se puede heredar son las aportaciones dinerarias, pero no el derecho de uso. De hecho, entraría la primera persona que estuviera en la lista de expectantes y que además estuviera alineada por sus necesidades con la superficie de la vivienda que hubiera quedado libre. Muy bien. Pues otra más. ¿Cómo se resuelve o se prevé hacer en caso de una persona dependiente? Hablábamos, como venimos de ayer probablemente, en el que las personas eran más hacia edades más mayores y aquí, sin embargo, ¿no? Es más intergeneracional, hay personas más jóvenes. Entonces, ¿cómo se prevé eso? Lo primero, cuando hablamos de personas dependientes, vamos a abrir ya al tema, porque nosotros ya tenemos personas dependientes. Todos los pequeños y pequeñas lo son. Por lo tanto, hablemos de dependencia
que no es una palabra muy bonita, ¿no? Digamos que yo preferiría decir personas que tienen limitadas sus capacidades por una cuestión temporal de enfermedad, de edad, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, teniendo claro que uno de los objetivos de las cooperativas de usuarios de vivienda es el tema de los cuidados, y eso va desde los pequeños hasta la gente dependiente, como planteaban la pregunta, vinculada a la edad o a una limitación física por accidente, el planteamiento de la borda, por una cuestión de ciclo, en este momento a nivel de cuidados está orientado a los dependientes pequeños y pequeñas. Por eso, el grupo de familias o de unidades de convivencia en crianza, que tienen su propio grupo, que son los que han dinamizado lo de la escuelita que os explicaba, a pesar de que otros adultos también participan ahora que podemos, ¿no? Esa es la orientación, y ahí es donde se está reflexionando sobre el hecho de que los espacios, en este momento, los espacios comunes tienen una orientación muy de juego, muy de usos orientados a los pequeños. Pero si hablamos, y la pregunta está orientada, me imagino, a lo que hablábamos ayer vinculado a Travensol, nosotros en este momento no tenemos personas dependientes a ese nivel, pero sí que hemos vivido situaciones de dependencia. Por ejemplo, en el momento de acceder a las viviendas, todos los baños estaban equipados de manera estándar, que eran accesibles, con las duchas a ras del suelo, se puede entrar en silla de ruedas, todas las medidas permiten las circulaciones, tenemos doble ascensor para poder acceder, los patios y las entradas tienen rampas para poder salir, pero bueno, cuando hablamos de dependencia, vamos a poner el ejemplo de necesidades que teníamos las personas de una cierta edad cuando vinimos aquí. Una cuestión tan sencilla como las barras que tienen que haber en las duchas para que nos podamos sentir seguros las personas que tenemos ya una cierta edad o que vemos que podemos tener dificultades a corto. No, pues fue la cooperativa la que recogió la demanda de quién quería tener instaladas sus barras en los baños y se le colocaron. En este caso hay 5 unidades de convivencia que están equipadas con barras por cuestiones de edad. Pero además, en el régimen interno se especifica que la adaptabilidad de cualquier unidad de convivencia, sea persona joven o sea persona que por edad necesite una adecuación más intensiva, correrá a cargo de la cooperativa. Por tanto, en este momento y cuando construimos el proyecto, no diseñamos la adaptabilidad máxima a situaciones de dependencia alta, porque en realidad no tenemos esa necesidad, pero sí que está planteado cómo la vamos a afrontar. También una cuestión que tendremos que reflexionar y que hace que pensemos que va a ser diferente nuestro modelo del modelo de los cohousing seniors. ¿Por qué? Porque en algún momento nos vamos a tener que plantear, y estamos en un proceso vital de reflexión continuo, el hecho cuál es la capacidad de carga máxima de personas dependientes que puede albergar una cooperativa transversal. ¿Por qué? Porque si queremos dar los cuidados como entendemos nosotros, hablamos de la tribu, que queremos, y hacíamos broma a la gente mayor de la cooperativa, antes de entrar a vivir ya, y decíamos, cuando entremos, nosotros vamos a hacer de abuelos y canguros y abuelas de la mayoría de los críos y vamos a cambiar pañales, pero después nos vais a cambiar los pañales a nosotros. Claro, aquí hay una capacidad de carga. No podemos tener la mitad de las unidades de convivencia con gente con limitaciones porque el resto no se podría hacer cargo. Y teniendo en cuenta que nosotros lo que queremos hacer es trasladar al interior de nuestra estructura de edificio un reflejo social que permita que se vuelva a recuperar el apoyo mutuo que querríamos que estuviera en todo el tejido social para que no hubiera almacenes de niños, almacenes de grandes y almacenes de enfermos, sino que pudiéramos tener a la gente con nosotros el máximo de tiempo posible, nosotros nos estamos planteando que cuando empiece a aumentar la necesidad de carga de cuidados para la gente mayor, hasta dónde podemos asumir y dónde tenemos que reforzar, porque seguramente la fase de unidades de convivencia en fase de crianza ahora es la que genera la necesidad de dependientes para cuidar, pero después va a ser la que va a generar la generación de cuidados para los que lleguemos a la situación de necesidad de la nueva dependencia. Por lo tanto, ahí tenemos muchos retos, pero bueno, las compañeras de arquitecturas del cuidado con el envejecimiento activista nos han puesto las pilas. Sí, ahora cuando te oía hablar me venían ellas a la cabeza, ¿no? Que ellas hablaban en su ponencia de esto, ¿no? De tener en cuenta este tipo de cuidados, ¿no? Y a veces, pues, me imagino que no se tienen en cuenta por desconocimiento. Hay otra pregunta que nos preguntan, ¿hay una edad límite para formar parte? Entiendo que estamos hablando que se hace referencia a que ayer Jaime hablaba un poco de que no cogían personas mayores de 70 años. Entonces, yo no sé
si ese es, por ahí va la pregunta, no sé si hay alguna edad, no sé si No, en nuestro caso no, precisamente porque es una cuestión que no está vinculada a que la gente vaya a necesitar una carga muy alta de cuidados, porque además como los socios expectantes también son variados y nosotros somos variados, los relevos que se vayan dando vendrán un poco aleatoriamente. Por eso decía yo que al igual que ellos, y es legítimo que lo hagan, se han planteado una edad máxima, esa edad máxima está vinculada precisamente a la carga de los cuidados. Porque si la mayoría de una cooperativa senior estuviera por encima de los 75, estaríamos hablando que la capacidad de autogestión de los cuidados desaparecería para ser cuidados externos hacia las personas habitantes. Por lo tanto, nosotros que vamos al modelo sostenible intergeneracional para garantizar los cuidados intergeneracionalmente también, seguramente cuando empecemos a hacer relevos, si ese balance que todavía no hemos calculado se pudiera romper, tendríamos que plantear el hecho de que entrara una unidad de convivencia en fase reproductiva y no una persona con dependencia al cabo de 2 meses. Pero es una situación que todavía no la tenemos, no hay límites. Esta ya es mía. Vale. A mí me gustaría saber cómo es esa toma de decisiones, ¿no? Cómo el grupo llega a una circunstancia X y tiene que tomar una decisión. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, de hecho, escuchando ayer al compañero de Travensol, digamos que bebemos de las mismas tradiciones, ¿no? El hecho de, y es una cuestión que es interesante compartir porque con nosotros no somos una gente, por la transversalidad, también tenemos transversalidad de experiencias ideológicas de procedencia, de prácticas sociales y políticas, y digamos, el funcionamiento de la borda, que proviene de la tradición esta del cooperativismo del barrio, del movimiento asociativo y tal, es asamblearia, básicamente. Lo que pasa es que existe una cierta mirada sobre la toma de decisiones del tipo asambleario, asociándola a la ineficiencia, a la dispersión, etc. Y sin embargo, yo considero que es una forma muy eficiente porque, entre otras cosas, nos hace aprender una cuestión que en las convivencias es estratégica, y es vivir el consenso. Vivir el consenso es una manera diferente de vivir. Quiere decir no prevalecer, quiere decir asumir que cuando nos vamos a sentar para tomar una decisión, como decías tú, la idea que yo tengo de aquello que vamos a hablar seguramente no la va a compartir totalmente nadie. Seguramente alguien también me va a sorprender con una postura diferente de la mía, pero tanto esa persona como yo nos sentamos sabiendo que no saldremos al 100% con nuestra propuesta, pero que la propuesta que saldrá de ir aproximando las posiciones de diferentes personas pensando ahí va a ser la más eficiente y va a ser la que vamos a respaldar. Eso es vivir el consenso, saber que lo más eficiente es ceder una parte de aquello que tú has pensado, porque lo has pensado solo, pensando que cuando sumes lo que piensa otro y que colectivamente se valide, va a ser mucho más potente, porque va a tener el apoyo de todos y va a ser una visión más amplia. Entonces, con esa filosofía detrás, que es la básica, hay que dotarse de herramientas. Pues las asambleas no son para hacer grandes discusiones. Eso son charlas, pueden ser debates, pueden ser diálogos de café, pueden ser conferencias. Pero nosotros lo que estamos hablando es de exposición de cuestiones concretas que se han elaborado en grupos de trabajo previos y validaciones que requieren de un último debate, porque todo el mundo sabe lo que vamos a tratar y sabe cómo lo hemos preparado, para decidir los últimos retoques y validar aquello que nos hemos planteado. Eso es una asamblea. Lo otro pueden ser reuniones de preparación, pueden ser comisiones de trabajo. Pero en cualquier caso, a las asambleas vamos con un orden del día planteado previamente, con una información minuciosa compartida, con una gente que va a gestionar el debate porque lo ha preparado y con la voluntad de todos y todas para llegar a acuerdos que faciliten que eso se pueda implementar. Ese es el funcionamiento de las asambleas. Otro es el funcionamiento de la gerencia y la dirección. Unos cuantos deciden, creen que es lo más oportuno y los otros, para descargarse de la responsabilidad de tomar decisiones, confían que eso va a ser lo mejor y lo dejan en manos de terceros. Nosotros, los que provenimos de nuestra tradición, consideramos que compartir las decisiones nos hace más eficientes. No competir, sino colaborar. Y también en las decisiones. No delegar, sino participar. Es nuestra filosofía.
Acaba de llegar una, a ver si sabes contestarla. En la Ley de Cooperativa de Vivienda Estatal y la Comunidad Valenciana se plantea que la cesión de usos sí se puede heredar. ¿Cómo puede un reglamento interno limitar un derecho que se reconoce en la ley? ¿O es que la ley catalana es diferente? En principio, no sé a qué ley hace referencia, pero la cesión de uso, por lo menos en Cataluña, no se puede heredar. Lo que puedes heredar es el que tú hayas aportado eso. Pero si la cooperativa en el momento de constituirse se plantea que las personas que están habitando adquieren su derecho a través de la aportación al capital social, pero no lo tienen si no es vinculado a esa aportación, lo que se retorna, como he explicado antes, es la aportación dineraria, pero la cesión de uso la gestiona la cooperativa. Entre otras cosas, porque un individuo aislado no puede dar en herencia la cesión de uso porque no es propietario de su vivienda. La propiedad la tiene la cooperativa. Si estamos hablando de cooperativas de usuarias en cesión de uso, como la propiedad es de la cooperativa, la persona habitante no tiene capacidad ni de ceder, ni de vender, ni de relevarse a sí mismo. O sea, eso es así. Yo no conozco con detalle qué especifica la ley valenciana, pero si la ley valenciana pone que la cesión de uso es heredable y se ha planteado en el contexto de cooperativas propietarias de los edificios, ahí o les han colado un gol o no lo hemos leído bien. O lo uno o lo otro. Vale, como estamos llegando cerca de la hora, voy a hacerte la última pregunta así para poder cerrar un poco Muy bien. esta charla. ¿Con qué aprendizaje te quedas de esta experiencia tuya? Ya dentro del edificio, ya Sí, sí, sí. conviviendo. Bueno, en mi caso y el de mi compañera, por edad no hay nadie más que lo pueda explicar de esta manera, ha sido como retornar a los orígenes utópicos de los que venimos. Nosotros en los años 70 y 80 vivíamos en una comuna, no una comunidad como es La Borda, sino en una comuna. Y de alguna manera el hecho de volver a vivir en una comunidad, tribu, le decimos nosotros aquí en la Borda, y además habíamos estado viviendo en la periferia del barrio y volver al centro del barrio, ese componente ya ha sido de una satisfacción y de una alegría muy alta. Pero además, yo ahí, a la hora de explicar estas cosas, explico la sensación de cambio desde que empezamos a vivir prácticamente en diciembre del año pasado, ¿no? Esa situación de que nos hemos ido a vivir al pueblo. Y digo lo que nos hemos ido a vivir al pueblo porque ahora no, pero cuando estaban en activo las escuelas, cuando llegaban las 4:30 de la tarde, el pueblo se animaba porque llegaban los críos de las escuelas y los críos no se confinaban en sus casas como pasa en los edificios convencionales, sino que empezaban a moverse, a corretear, a jugar con sus padres. Los padres se encontraban en los espacios comunes que tenemos y hablaban y a los críos se les oía retumbar por todo el edificio. Esa sensación de vivir en un espacio comunitario en el que tienes esas experiencias vitales, en el que no solamente está el hecho ¿no? De vivir en un pueblo porque oyes a los críos, sino que a la hora de poner la lavadora, porque nada más tenemos 3 lavadoras para todos y es una cuestión de nuestros usos comunitarios, hablas de determinadas cosas de cotidianidad poniendo la lavadora en marcha, pero también tendiendo, recogiendo la ropa, porque no tiene cada uno su tendedero. Tenemos un terrado súper bestia y ahí tendemos todos y todas juntas. O el hecho de que, como ya somos esta especie de tribu que tiene tantas comisiones y siempre estamos haciendo cosas, no hay cosa más divertida de que se te acabe antes de que tú esperabas el viaje en ascensor. Porque el tema era interesante, cosa que no pasa normalmente en el ascensor de un bloque. Normalmente incluso te esperas para que el pavo que sube, como no te entiendes con él, haces el loco y te vas a los buzones. No, no. En nuestro caso, no es que nos peleemos por subir juntos, pero sí que es verdad que los temas de los que hablamos tienen chicha. O sea, son ejemplos cotidianos, sencillos, o el hecho de que en un momento determinado pues saquemos las mesas a la terraza y no ahora, pero sí antes, y nos montemos una cena improvisada. O que alguien, ahora que estamos probando la cocina comunitaria, se baja a la cocina, hace 1 kilo de arroz basmati y yo le decía a una compañera, la Elena, pero ¿cómo vas a hacer 1 kilo de arroz? No, no, es que estoy haciendo una prueba y ya he dicho a determinada gente que me ayuden a probar la receta, entonces hago en la cocina de abajo una olla grande y la reparto por los pisos para que me den su opinión. Eso es una cosa que nada más podemos vivirla aquí y porque es como es. Pues así, oyéndote hablar, eso es una fiesta continua. Bueno, también tenemos nuestros problemillas, ¿eh?
hay que decir que en determinados momentos, pues que hay que solucionar. Hoy teníamos a gente cambiándonos las chimeneas de las calderas de biomasa y las ventilaciones porque había problemas. Hemos tenido una pequeña fuga en el cuarto de los contadores del agua y hay una fiambrera allí, hay que hacer turnos para sacar el agua de la fiambrera hasta que arreglen el goteo. Y después nos estamos contrastando mutuamente en la fase de los cuidados, porque claro, yo he explicado la parte idílica, digamos, de notición, de que tenemos una escuelita, pero estamos hablando de confluencia, de percepciones, de cómo cada unidad de convivencia educa, acompaña y estipula sus límites con sus pequeños, y el hecho de ponerlos en común y ver cómo se contrasta el hecho de que el acompañamiento global a un grupo de niños y niñas pequeños en algunos momentos los lleve el padre o la madre, cuando eso los pone en competencia por el hecho de que están compartiendo a su padre o su madre con toda una serie de niños, no son profesionales. O el hecho de que la manera de entender los límites a la hora de interactuar sea diferente entre los niños del primero A y los del quinto C. Y eso nos obliga a reflexionar, a hacer reuniones, a hablar. Quiero decir, es una dinámica que asumimos voluntariamente, pero que sabemos que nos va a someter a tensiones y a riesgos. Pero pensamos que el retorno, como decías tú, la fiesta vale la pena. Bueno, de alguna manera también es crecer, ¿no? Es crecer juntas. Sí, sí, es una cuestión de que, y sobre todo los que tenemos cierta edad, ¿no? Que puedes tener, bueno, es aquello que lo típico que se dice, ya estás de vuelta de todo, un huevo. O sea que cuando te metes en un contexto en el que te sometes a determinadas tensiones en las que tienes que contrastar y justificar el por qué haces las cosas como las haces, porque no es un contexto individual o de pareja o de familia, sino que es un contexto colectivo, te obliga a repensarte y te obliga a crecer. Evidentemente, esa fricción con el resto para conseguir mantener el avance y mantener la comunidad, pues te hace crecer. Claramente es un proceso que te hace crecer. Pues muchas gracias, ha sido un placer escucharte. Yo creo que al otro lado también hay gente que ha agradecido mucho esta charla que hemos mantenido. Espero que esta noche lo paséis muy bien, tengáis vuestra fiesta particular. La tendremos. Y Bien. nada. Cuidado, solo una pregunta que queda por resolver. Me preguntaban en el Facebook qué clase de cooperativa es La Borda, de consumo, de servicios, para cerrar un poco eso. Nosotros, como hemos hecho un poco de buque rompehielos en las situaciones en las que estamos legalizadas como cooperativa de consumidoras y usuarias de vivienda. La cuestión de estar legalizado como cooperativa de esta manera nos pone en la dicotomía, una decisión pendiente, de si nos sumamos a la Federación de Cooperativas de Vivienda o a la Federación de Cooperativas de Consumo. Y digamos que todavía no lo hemos decidido. Es muy posible que nos orientemos a la de consumo, porque entendemos que la cooperativa de vivienda, a pesar de que es un modelo conocido y que existe una federación, está muy vinculada a las cooperativas de promoción, que son cooperativas que hacen división horizontal y disuelven la propiedad colectiva. Y nosotros queremos reivindicar mucho ese concepto de que el derecho a la vivienda se ha de ejercer desde el uso y no desde el consumo. Insistimos mucho, bueno, del uso y no de la propiedad. Insistimos mucho en que nosotros nos queremos equiparar a los usuarios del sistema público de salud o a los usuarios del sistema público de educación. Y por lo tanto, el acceso a la vivienda en este modelo como usuarias, o bien es usuarias del modelo público en el sentido que lo gestiona la administración, queremos más alquileres y queremos más acceso a la vivienda hecho por la administración, pero también desde el modelo colectivo. Y por eso nosotros hablamos de usuarias organizadas en cooperativas de consumo y uso de vivienda. Esa es nuestra forma jurídica de defenderlo. Evidentemente estamos en una fase, no sé en Valencia, que ha salido el tema antes, cómo lo tienen, o en el País Vasco, que también estáis ahí, dale que te pego, cómo acabará incluyéndose las cooperativas de usuarias de vivienda en la ley de vivienda de marco estatal y en las autonómicas. Pero sí que es cierto que depende de nosotros, para nosotros ir en la dirección que os acabo de explicar. Ser cooperativas de consumidoras y usuarias de vivienda para alinearnos con un bien de consumo y uso y no con un bien de propiedad. Genial. Pues dicho esto entonces, nada, recordar que mañana
tenemos otra experiencia, esta sí será a las 7 de la tarde, será la experiencia de Entre Patios. Y que nada, que disfrutéis de esta noche de San Juan tan mágica y seguimos en el Congreso. Bueno, yo, antes de acabar, agradeceros el esfuerzo que estáis haciendo, el equipo que estáis ahí detrás de las pantallas y de los teclados, porque montar este congreso, y yo he estado cerquita vuestro cuando ha hecho falta, representa muchas horas de trabajo y yo pienso que está sentando un precedente muy importante porque no se había dado una confluencia de saberes, experiencias, conocimientos, vivencias tan alto como el que estamos haciendo. No sé si porque hemos vivido lo que hemos vivido con el COVID, pero estas nuevas herramientas y disponer de gente como vosotros que las sabe utilizar y las sabe de alguna manera virtualizar para hacerlas participativas, ha sido estratégico. Por lo tanto, y antes de que llegue el final del Congreso y hagamos una felicitación y tal, yo ya me adelanto. Os felicito ahora y lo que sí que os pediría, de verdad, reservaros un ratito esta noche para tomar lo que se coma en el País Vasco y una botellita de cava catalán o de champán o sidra, lo que os queráis meter entre pecho y espalda, pero descansar un poquito que tenéis que aguantar hasta el final. ¿Vale? Un abrazo y muchas gracias. Gracias, Ferran. Te Venga. tomamos la palabra. Esta noche tomaremos lo que nos dejen. Sí, sí. Y a lo dicho, seguimos en contacto. Muy bien, nos vemos en el Congreso. Gracias, Ferran. Un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Cohabitar, Congreso Virtual de Vivienda Colaborativa. Vivir en comunidad para crecer y madurar con salud. Ariwake, despertar, conectar, crecer.